bueno, ya veo ahí al maxi abogado Federico Anaya Gallardo. Muy buenos días, Federico. Buenos días. Hola, buenos días, Federico. Hola, Y también Violeta. está David ahí. Ya en lo que se incorpora, nada más decir que sí, después de los 2 años, 5 meses, regresa a la UNAM de manera presencial, ¿no? Son miles y miles de estudiantes, más de 350,000 estudiantes que regresan a este espacio educativo y bueno, pues también todas las instituciones incorporadas a la UNAM también estarán regresando el día de hoy. Así es que esto va a cambiar también mucho, mucho, Ernesto, en torno a las audiencias, en torno pues a reactivar también varias economías que existen alrededor del espacio universitario. Así es, así es. David Peña, buenos días. Buenos días, ya estoy por acá. Órale. Oiga, ciudadano magistrado, ¿y dónde se encuentra usted? Ese rincón no lo conocíamos. Parece así como, parece de un restaurante En la UNAM, conocido. Ernesto, ya. Estoy en el rincón de una cantina, dice la canción. No, estoy en una de las mejores cocinas acá de la Roma. Ok. El cafetín se llama El Ese Inicio respaldo me suena así como conocido, ¿ah? y es bonito aquí y buen sazón. Ok. Bueno, pues bienvenidos, caballeros. Pues iniciando la mesa, ya sabe usted, pues Alberto Nájar no estará con nosotros toda esta semana y pues a mí tengo los honores que está Violeta Núñez acompañándome toda esta semana. Y pues si gustan, mis queridos maxi abogados, pues entramos en materia y hay un primer tema que aquí mi querido último hombre Malboro, que hoy no viene de cuadros, ni mucho menos. Sí, pero son cuadros chiquititos, no se alcanza a ver, pero son chiquititos, pero es cuadro al final. Ok, pues no me acuerdo si fuiste tú o fue Federico que hacen el planteamiento pues de los posibles delitos federales sobre este trágico, algunos le llaman accidente, otros le llaman negligencia, lo que usted quiera y mande, pero bueno, parece ser que se están vinculando delitos federales para este caso y además déjenme añadir que hubo un accidente más en una mina en Nuevo León hace 2 días donde perdió la vida también otra persona. Eso se le ha hecho poca difusión también. Pero, ¿qué decir de este caso, David? Mira, pues yo creo que justo el tema, así como lo colocas, Ernesto, es parte de la discusión. Se trató de es un accidente que como tal no podía prevenirse o no podía evitarse, digamos en términos así literales, o es resultado de una negligencia que al final se traduce en un acto accidental, pero que va precedido de una serie de omisiones o de negligencias. Y creo que esa parte me parece interesante analizarla, justo a raíz de lo que está ocurriendo todavía en la mina de Sabinas, Coahuila. El presidente de la República el día de ayer fue a visitar, en una visita express, digamos, pero fue a solidarizarse con las víctimas, digamos, un poco enterarse o a coordinar el tema del rescate. No, yo no diría coordinar, porque pues eso está en materia de especialistas y técnicos, ¿no? Pero más bien como a supervisar, digamos, el tema del rescate. A raíz de esa visita, o entendiendo que hay coincidencia con esa visita, la Fiscalía General de la República publicó un comunicado en donde señala que se ha iniciado una carpeta de investigación pues, para analizar posibles delitos de naturaleza federal. Y hace un listado de los delitos de naturaleza federal que no es, digamos, exhaustivo, es una forma para meter el pie en la investigación, pero que sí me parece importante correlacionar con otra carpeta de investigación que se inició o que anunció ya la Fiscalía de Coahuila que se habría iniciado por el mismo accidente. En el caso de la Fiscalía General de la República, dice que va a iniciar una carpeta, o que inició ya una carpeta de investigación por, primero, para conocer si los trabajadores estaban inscritos en el IMSS. Digo, sí, es importante saberlo en términos de registro, en términos de obligaciones patronales. Segundo, para saber las inspecciones o para conocer las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Secretaría del Trabajo a nivel federal y la Secretaría del Trabajo a nivel local. Tienen ambas obligaciones de vigilancia sobre las condiciones de seguridad e higiene que guardan las mineras. Bueno, digamos, los pozos y las extracciones de las mineras. Y tercero, para conocer, y eso me parece interesante, o dilucidar
¿quiénes son los dueños de la mina? O sea, me parece increíble que a 5 días de que sucedieron estos trágicos hechos, accidente y esta desesperación de especialistas, de expertas, de expertos que están colaborando en el rescate, no se tenga certeza ni la Secretaría de Economía Federal, ni la Secretaría del Trabajo Federal, ni la Secretaría de Economía Local, ni la Secretaría del Trabajo Local, ni la Fiscalía Local tengan certeza de la concesión minera. O sea, me parece indignante, o sea, extraordinario cómo se otorga una concesión minera. Hoy se publicaba un reportaje en Aristegui Noticias donde decía que la concesión minera se otorgó a un grupo de personas, se cambió esa concesión minera a otro grupo de personas y que no se tienen los registros de a quienes se les cambió la concesión, que no hay claridad sobre a quién se le cambiaron los registros de la concesión, quiénes integran esa sociedad, quiénes son las personas responsables, los jefes, los dueños, y sobre todo, y con eso termino esta primera intervención, quiénes serían eventualmente las personas responsables de no haber brindado, si así se demuestra, no haber brindado la seguridad, las condiciones para que esta mina operara con mínimas bases de seguridad y que se evitara estos trágicos hechos como los que estamos todavía viviendo el día de hoy. Entonces, ese yo creo que me parece que es uno de los temas que se ha estado discutiendo en redes sociales, pero que ha quedado como en el aire. No sabemos quiénes son los dueños y, por lo tanto, en este momento, quiénes serían los responsables. Muchas gracias, David. Pues sí, es trágico lo que dices, David. No sabemos quiénes son los dueños, pero también otra cosa, no sabíamos cuántos eran y cuáles eran los nombres todavía hace unos días, ¿no? Todavía se ponía en duda esto justo por todas estas irregularidades que viven y se viven a lo largo de todo el país en torno a las mineras y a la forma de contratación, ¿no? Lo vivimos con Pasta de Conchos en el 2006, ¿no? El outsourcing minero, y que, bueno, pues llevó a este trágico accidente, precisamente no solo por la forma de cómo se han llevado a cabo pues las contrataciones a nivel nacional, sino también por esto que decíamos, el intento de estas mineras de ahorrarse todo lo posible y no invertir en la seguridad ni de los trabajadores ni de las propias minas. Y bueno, pues esto ha sido realmente, por eso Ernesto decía, no son accidentes, se pudieron haber evitado la mayoría de ellos y bueno, ocurren. Entonces, 2006 Pasta de Conchos, el año pasado 2021 Musquis, ¿no? En Coahuila, y ahora esto de Sabinas nuevamente en Coahuila, y todas ellas, Federico, minas de carbón, pero bueno, aquí hay que decir, ya en un momento donde López Obrador ha prometido, dice, primero vamos a sacar a los mineros y después vamos a actuar, pues, legalmente si es necesario, pero bueno, primero aquí salvar la vida de los mineros y después esta otra parte. Y yo ahí tengo duda, la familia de Pasta, los familiares de Pasta de Conchos han venido diciendo, ¿no? que realmente han muerto muchísimos mineros después de Pasta de Conchos de 2006, ellos señalan de más de 3,000 muertos. Y bueno, ahora ya estando López Obrador y con un accidente, entre comillas, ¿no? que pudo haber sido evitado allá en Coahuila, ¿tú crees, Federico, que realmente la Fiscalía va a actuar y va realmente a poner un freno a esto? Porque me parece a mí, yo no sé ustedes qué opinan, tanto Ernesto como David como Federico, que no es la Fiscalía, digo, es y no es, o sea, tendría que ser también la Secretaría de Economía y en particular la ley minera, ¿no? Aquí es lo que está de fondo realmente, lo que podría marcar un nuevo rumbo y hacer justicia desde mi perspectiva, pero quiero preguntarle a Federico, ¿es una reforma urgente a la ley minera? Bueno, mira, yo no estaría tan seguro, Violeta. Federico, ¿puedes subir un poco tu volumen? Porque están diciendo que te oyes muy bajo, la audiencia. A ver, ¿y ahorita ya soy mejor? Mejor. Ok, sí. Mira, creo que primero que nada tendríamos que preguntar cómo está conformado el sector minero, específicamente en la zona carbonífera, porque todos los casos que ahorita Violeta nos compartió o están ocurriendo en el mismo lugar. Coahuila produce una gran cantidad de carbón, pero la manera en que está organizada la industria
no es con grandes compañías mineras, sino con, y por eso hay outsourcing, Violeta. Grupo Minera México, que es gigantesco, para explotar la mina de carbón de Pasa de Conchos, estaba haciendo un outsourcing con un minero menor. Hay muchísimos propietarios de concesiones y muchísimos mineros medianos y pequeños que están en el negocio. Eso es el contexto en el cual nadie sabe quién es el concesionario, que es lo que nos está diciendo David. Y aquí el problema es que no hay inspección laboral eficiente. Y yo, más que la Secretaría de Energía y la cuestión de la ley minera, me preocuparía por la falta de efectividad de la Ley Federal del Trabajo y de la Secretaría del Trabajo. Y ojo, aquí hay una cosa también que hay que recordar: los estados de la República sí tienen facultades en materia laboral. Todos los estados tienen su propia Secretaría del Trabajo, y teóricamente una de las razones por las que sigue habiendo esta duplicación de funciones es para que la inspección laboral sea más eficiente. Entonces es evidente que el estado de Coahuila, que tiene súper especializada la producción de carbón, no tiene tampoco una buena Secretaría del Trabajo que esté inspeccionando las cosas. Ahora, ¿cuál es la razón? La razón es que los lugares a inspeccionar son diminutos. No estamos hablando de una gran mina como la gran mina de cobre de Cananea. Estamos hablando de pequeñas factorías que están sacando del manto carbonífero todo el carbón que pueden, a veces de una manera increíblemente primitiva y con las peores condiciones laborales imaginables. Ojo, hay otro responsable aquí al que hay que preguntarle qué es lo que está pasando, porque cuando el Estado no puede vigilar, el que tiene que autovigilar a los patrones, aunque sean chiquitos o grandes, son los sindicatos. Y el problema que tenemos es que parte de la democratización sindical desde hace 30 años, manipulada por los mineros, por cierto, por los dueños de las minas, provocó una dispersión también de los liderazgos sindicales. Pero, de todas maneras, el sindicato minero grande, con Napoleón Gómez Urrutia, sigue siendo el más fuerte, y teóricamente es activista, y es activista en esta región. Ahora, deberíamos no tener tantos accidentes porque teóricamente tenemos a los varios sindicatos o las varias acciones sindicales vigilando. Tenemos a 2 secretarías, la de Coahuila y la federal, vigilando. Y yo nada más diría esto: yo no creo que sea precisamente el trabajo de la Fiscalía General de la República o de la Fiscalía Coahuilense. Antes de llegar ahí, tendremos que haber pasado todos los que dije yo en Secretaría de Trabajo y los que dijo Violeta: cómo está organizado el sistema de concesiones en materia de carbón. Es así, es Secretaría de Energía. Y luego hasta el final, las fiscalías. ¿Hasta el final qué? Las fiscalías. O sea, si todo lo anterior falló, entonces investigamos si hay delito federal por omisiones. Pero el problema es, ¿qué pasó con la inspección laboral? En teoría, teníamos una mejor inspección laboral para evitar este tipo de cosas, desde 2006, en teoría. Ya, y de hecho, estaba leyendo por ahí, David, que Camimex ya dijo, esa compañía minera no está dentro de Camimex, ¿no? ¿Quién sabe entonces si es una independiente? Lo que llama muchísimo la atención es lo que señalas, que pues quiénes son los dueños y que no sepamos, y esto de los nombres de los trabajadores y tampoco la información. Ya pasaron 5 días, pues ya creo que es una situación muy difícil para los 10 que están adentro, aunque el gobierno de Coahuila dice que posiblemente sean más, y total que no se terminan de poner de acuerdo ahí a 5 días de este accidente, pues llama mucho la atención. Y yo me detengo en esta parte, David, que también parte de la audiencia pregunta, ¿no? Y aquí, ¿qué papel juega la Secretaría del Trabajo? ¿Y qué tipo de responsabilidad tiene la Secretaría de Trabajo en esto? Mira, justo sobre las cifras que comentaba Violeta, estaba revisando en la mañana un artículo ahora se los paso, del Financiero, en donde hace el recuento sobre los accidentes en la última década, digamos, o los registros que se tienen en la última década,
accidentes en la zona carbonífera de Coahuila, en algunas zonas fuera de la zona carbonífera de Coahuila, pero la mayoría concentrados ahí, y se hace un registro de los últimos 10 años de 272 eventos con 270 personas fallecidas. Es decir, ha habido eventos, incidentes o accidentes donde no hay personas fallecidas, afortunadamente, pero según el reporte que hace el Financiero, son 270 trabajadores y 108 lesionados en la última década. ¿Por qué es importante traer a colación la cantidad? Porque justo, como preguntan en el chat, esto no es un asunto de ahorita, es un asunto que se viene trayendo por la laxitud o por la debilidad, sí, en buena medida, como comenta Violeta, de la ley minera, pero también por la, yo así me atrevería a decir, corrupción en las autoridades de evitar las inspecciones o darle vuelta a las inspecciones o simplemente no hacer las inspecciones que por ley les tocarían hacer, tanto a la Secretaría del Trabajo Federal como a la Secretaría del Trabajo Local. Quien concede o quien otorga las concesiones mineras es la Secretaría de Economía, pero quien supervisa que las condiciones se verifiquen, sobre todo en términos laborales, pues es la Secretaría del Trabajo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Y yo no he visto ninguna nota donde se diga, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo Federal, que diga, sobre esta mina se hizo una revisión hace un año, o hace 2 años, o hace 3 años, y estaba en estas condiciones. Yo presumiría, y esa es una presunción mía, que si no hay un dato así es porque cuando menos esta administración no había realizado ninguna inspección. Insisto, es una inferencia mía, porque no ha salido la Secretaría a decir se tuvo estas condiciones o se tuvo estas características o esta revisión. Hubo un par de notas, yo creo que entre el jueves y el viernes de la semana pasada, donde decían se alertó de las condiciones de esta mina al gobierno anterior y al actual gobierno, pero revisando las notas no quedaba claro porque eran reportes que se habían hecho efectivamente en la anterior administración de Peña Nieto y que habían quedado esos reportes sobre las condiciones de seguridad a la nueva administración. Yo no encontré ningún dato que se hubiera hecho una revisión o una inspección con esta actual administración federal y que hubiera estas alertas en la actual administración. Entonces entendería que eso fue una revisión que se hizo hace 5 o 6 años más atrás, que se quedaron ahí los reportes sobre las condiciones y que eventualmente ni el gobierno anterior ni este gobierno lo atendieron. Insisto, esto es una inferencia a partir de la poquísima información que se tiene, que ese es justo uno de los grandes temas. Cómo una tragedia hasta el momento de 10 personas que se encuentran todavía en este colapso del pozo en la mina, cómo estos datos de información no se tienen, cómo no ha salido la autoridad a decir, la Secretaría del Trabajo Federal o la local a decir se habían hecho estas inspecciones o no se habían cumplido con estos ordenamientos o no se había hecho o se hizo estas multas y no se pagaron. Es decir, creo que eso nos da el ejemplo de nueva cuenta de la falta de, no sé si de capacidad o de la falta de normatividad sobre la regulación que deben tener las empresas mineras, particularmente estas empresas, las carboníferas, que tienen un altísimo riesgo en materia de seguridad, un altísimo riesgo de seguridad para quienes están trabajando al interior de la mina, de los socavones. No estoy excluyendo a todo el otro sector minero, pero particularmente que son los que se encuentran en mayor condición de riesgo y mayor condición de vulnerabilidad. Y otro de los datos que igual me parece relevante, y ahí sí revisar, y esa es tarea de nuestra ahora co-conductora Violeta, cómo se otorgó la concesión minera si parte del subsuelo tenía infiltraciones del río, de uno de los ríos que estaba tan cerca, y que según ellos dicen está a 250 o 300 metros, pero que ha sido uno de los problemas justo para la extracción del agua, ahora en este accidente, es porque se sigue filtrando el agua del río que pasa cerca de los pozos. Del pozo 2, entiendo yo que este es el pozo donde fue el accidente. De 3 pozos que tiene la mina. Qué buen punto estás tocando ahí. ¿Cómo se otorga la concesión? Digo, y eso me voy a la revisión histórica. ¿Cómo se otorga la concesión? Sí, desde mi particular punto de vista, no soy especialista, por eso hago ahora la repregunta a nuestra especialista. ¿Cómo se otorga esa concesión? Con este factor de riesgo o con este factor de permeabilidad, digamos, del agua, que eventualmente, sin ser especialista, pues reblandece las paredes,
tiene un riesgo de inundación, nada más por la pura lógica, y que bueno, ahora fue lo que pasó, digamos, una mezcla entre los dos, reblandecimiento de las paredes con el aumento del agua. Entonces, creo que esa es a mí me parecería, y con eso termino, me parecería que ese es uno de los temas muy importantes que tendría que investigar ni modo, Fiscalía General de la República, justo para determinar si en el momento en que se otorgó la concesión hubo omisiones que a su vez permitieran o fueran generando esta serie de violaciones que hasta el momento han concluido con este trágico accidente. Esperemos que no sea fatal, todavía esperemos que no sea fatal. Hay todavía posibilidades para encontrar a los mineros con vida en las próximas horas. Muchas gracias, David. Sí, aquí de conductora, así es que espero que no. Yo le decía a Ernesto, bueno, echando a perder se aprende, pero espero que no sea mucho, así es que espero que no hacerlo lo voy a hacer mal, pero espero que no sea tan mal, ¿no? Eres bienvenida, Violeta, tú eres bienvenida. Tú, échale. Muchas gracias, David. Pues yo quería preguntarle a Federico esta situación que ha iniciado, que a mí me parece muy positivo, que por primera vez la Fiscalía, digo, después de lo de Pasta de Conchos, que la Fiscalía ahora se involucre y que diga, vamos a investigar y vamos a abrir todas las carpetas que sean necesarias y que se también involucren a todas estas secretarías pidiéndoles información de incluso de hasta cuánto pagaban, quién era, cuándo se le dio, quién, cómo, todo esto que tú mencionas, David, lo veo muy positivo. Pero yo tengo aquí una duda, si de varias cuestiones, Federico. Uno, esto de que si la Fiscalía tendría que hacer una investigación, incluso no de las autoridades de este sexenio, sino hacia atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estas 24,000 títulos de concesión que están vigentes actualmente, pues no se entregaron ahorita, y las que quedaron pendientes y se han ido entregando en este sexenio era porque ya estaban en un proceso. Entonces, si esto tiene que ser hacia atrás, tiene que haber una revisión hacia atrás de quién fue el responsable de entregar esta concesión en específico. Esa sería una primera duda, ¿no? De no trascender incluso este sexenio en el sentido de que probablemente no encontremos a los responsables aquí de quién otorgó esta concesión con estas características. Bueno, eso sería uno. Dos, en este país, no olvidemos que la ley minera establece que solo se podrá llevar a cabo la exploración y explotación minera mediante la concesión, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que está en la ley minera y que por eso decía yo, es necesario irnos a revisar la ley minera. O sea, tendríamos que hacer una revisión, no solo por eso, sino por estos otros elementos que ya David también ha puesto aquí, y también Federico, muy importante, del derecho que se le da a estas empresas al considerar o a esta actividad de utilidad pública, a la actividad minera, y no importa incluso lo que esté ocurriendo en los territorios mineros, solo por el hecho de ser de utilidad pública se les da la concesión. Y entonces nos tendríamos que preguntar si esto ocurrió en esta concesión donde hoy ocurre esta situación, que esperemos que no se transforme, ya es una tragedia, pero puede ser mayúscula, si esto está ocurriendo ahí, ¿no? Si esto de entregarle esta concesión por el hecho de ser de utilidad pública está privando ahí, y por eso insisto, me voy hacia la ley minera. Y luego otro elemento también muy importante, en torno a la protección. Si uno revisa la ley minera, viene algo, digo, muy escueto y sin nada de profundidad sobre la protección al medio ambiente, pero no habla de la protección de la vida de los trabajadores. A lo mejor ustedes me van a decir, no es ahí donde debería de estar, pero bueno, es algo que también hay dudas si esto tendría que estar protegido ya desde ahí, desde esta ley minera, que no protege absolutamente ni los territorios donde hemos insistido una y otra vez, pueblos indígenas, ni el medio ambiente, ni los núcleos agrarios, y menos los trabajadores que están ahí presentes. Y por eso la duda si es no solamente investigar hacia atrás, sino también urgente, y vuelvo a poner el punto, ya nos dijo Federico que no, pero vuelvo a poner el punto, si también tendríamos que insistirle ahora, incluso que va Ernesto a la mañanera, ¿no? Y decirle al presidente si esto no se tendrá que resolver de fondo desde la revisión de estas 24,000 títulos de concesión, porque van a seguir ocurriendo accidentes, ¿no? Si uno revisa el boletín del sindicato minero, los accidentes ocurren todos
todos los días, ¿no? Digo, no de estas magnitudes, pero todos los días hay accidentes en las minas y, pues, insisto, es producto, y ahí no olvidamos, y con eso concluyo, basta de conchos, que realmente los mineros quedaron ahí muertos por $7 al día, y eso es posible por este tipo de legislación. Bueno, Violeta, hay un detalle. Qué bueno que la Fiscalía se activa. Yo no le tengo mucha fe a la Fiscalía General de la República concreta que tenemos en este momento. Y Espérate aparte, un poco el micrófono, Federico, porfa. el discurso que estamos oyendo, se abrirán muchas carpetas de investigación, es el equivalente de investigaremos hasta las últimas consecuencias de 1965. No me queda claro, pero agregaría una cosa. Si la Fiscalía le va a pedir información a todo mundo, capaz que la Fiscalía puede hacer la descripción de la organización de la industria extractiva en la zona carbonífera. Y ahí no es un problema, en mi opinión, de la ley minera. El problema es cómo está organizada la explotación. La explotación del carbón es, en el fondo, muy primitiva. Y el problema es que el régimen de concesiones mexicano permite la creación de un mercado de concesiones. Una vez que ya tengo la concesión, yo puedo colocar la concesión y venderla, o realizar los trabajos de la concesión a través de otro empresario. Ese otro empresario es el minero real que está contratando a los trabajadores. Eso sale de la jurisdicción de la Secretaría de Economía, que aplica la ley minera, y entra en la jurisdicción de la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo debería tener un padrón de los empresarios que están contratando gente, pero ¿qué pasa si el minero subconcesionado en realidad nunca se ha dado de alta, ni en el IMSS ni en ningún lado? Esa es una buena pregunta de la Fiscalía. Vamos a investigar si estaban o no estaban dados de alta en el IMSS. ¿Por qué? Porque eso nos daría una pista de si estamos ante un minero que está explotando el empresario de la concesión de manera legal. Pero otra vez, eso es la jurisdicción de trabajo. Creo que si vamos a discutir ley minera, lo que tenemos que discutir es cómo se conforma el mercado de las concesiones. Y tendríamos que decir que no solamente en esta materia, sino en muchas otras, las concesiones no deberían poderse comprar y vender en el mercado. ¿Quieren otro ejemplo horripilante? Son las concesiones de agua. Nadie sabe exactamente quién tiene los derechos de agua en los distritos de agua, porque hay un mercado. Y ese mercado le impide a la autoridad federal o local saber quién está realmente explotando el recurso. El carbón, en el caso de Coahuila, que estamos discutiendo, o en los distritos de riego o hídricos, la concesión de agua. Ahora, el problema que yo veo es que la Fiscalía no es buena para realizar investigaciones que nos describan cómo está organizado un mercado. O sea, no son capaces de hacer investigaciones de cómo está organizado los crímenes organizados o desorganizados, no nos los pueden describir. Dudo mucho que vayan a poder describirnos una sección de la economía. Yo, perdón, nada más dos comentarios de la audiencia que me parece importante. Bueno, primero, hay que sumarle más preguntas a Ernesto en la mañanera. En una de esas le dan la palabra y se agarra como hilo de media, ¿no? Y se avienta ahí, le quitan el veto y se agarra 10 preguntas. Nora Bri, por ejemplo, pregunta, si tienen registrados a los mineros, o si se presume que tienen registrados a los mineros, ¿cómo no sabían los nombres y cuántos faltan en realidad? Yo creo que ese es uno de los datos. Imagínense las condiciones en las que estaban trabajando, que ni siquiera sabían, a ciencia cierta, los nombres. Se tardaron creo que 48 horas en encontrar los nombres o en identificar los nombres de los mineros. Y dos, Héctor Méndez dice, la Ley Federal del Trabajo establece dos tipos de inspecciones, seguridad e higiene y condiciones generales de trabajo. Se programan anualmente y se realizan. Dice él, siempre se realizan, ¿no? Pero bueno, digamos, se realizan. El tema es que los patrones cumplan con las observaciones, y aquí va de nuevo a cuenta nuestro tema. Es decir, primero investigar la concesión, la forma en la que estaba operando, los registros de los mineros, por supuesto, los trabajadores, el tema de seguridad social, el tema de seguridad física, de higiene, si se hicieron las inspecciones, y si se hicieron esas inspecciones y se emitieron recomendaciones, quiénes no las cumplieron y quiénes fueron omisos en no verificar o en verificar que eso se haya cumplido. Me parece que es un paquete muy grande
Igual coincido con Federico en la nula confianza que se le tiene a la Fiscalía General de la República, pero me parece que sí es un gran paquete que involucra a diferentes dependencias del gobierno federal, del presente, del anterior y hasta del anterior, porque la audiencia está diciendo que la concesión fue otorgada en el 2003, entonces eso nos lleva hasta el gobierno de Fox, cuando menos, ¿no? Entonces hay que revisar la operación de digamos, de todo este largo proceso, a ver cómo está operando la mina y si estas condiciones ya se habían detectado previamente. Perdón por arrebatarte la palabra, mi querido Ernesto Mañanero. No, porque quería aprovechar también los comentarios de la audiencia, que hace un rato en la mañanera, mientras ya estábamos nosotros acá en el programa, pues el presidente comentó que precisamente la concesión se dio en el 2003 con Vicente Fox y que no había un registro de que ya estaba operando, ¿no? Y entonces dices, o sea, ¿cómo funciona eso, no? Yo reconozco ahí, Federico, Violeta, David, que pues hay unos huecos ahí de información de cómo es el procedimiento para que una minera pueda empezar a operar su mina y que no notifique, si no notifica que está operando, pues entonces todo el carbón que ha extraído, ¿dónde quedan los registros? No, es un vacío ahí informativo tremendo, Federico. No, tal cual. Y el Incluso problema... el pago de impuestos. Exacto. O sea... Una de las razones por las cuales se puede cobrar tan poco impuesto en materia minera es porque aquí la Secretaría de Economía no tiene manera de darle seguimiento a las concesiones. Si le sumas aparte que en la práctica tú tienes al empresario que recibió la concesión permitiendo que otros empresarios mucho más pequeños, a veces muchísimo más pequeños, o sea, con menos recursos, con menos tecnología, con menos redes de apoyo para ellos y para sus trabajadores, son los que realmente van a estar extrayendo el carbón. Si ustedes lo meditan, empieza a conformarse el escenario en el cual una concesión se está explotando a 250 metros de un río, ¿verdad? Que no debería estar pasando. Ahora, ¿la está explotando el concesionario original? Mi hipótesis aquí sería que no, que probablemente la está explotando un segundo o un tercero en medio del caos que estamos describiendo. Ahora, lo cierto es que desde la tragedia de Pasta de Conchos, la autoridad federal y la local ya deberían saber lo que está ocurriendo. Y ojo, a mí lo que más dolor me da es que Pasta de Conchos permitió, es una de las excusas del quiebre del sindicato minero, el sindicato nacional, con el viejo régimen. Y esa fue, y debería haber sido, la oportunidad de mejorar la inspección sindical. Es decir, el reclamo. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió en realidad? Que el sindicato se ha ido dividiendo y entonces cada uno de los concesionarios en cada una de las minas tienen que discutir quién va a ser su sindicato. Pero de todas maneras, no hay justificación. Son casi 2 décadas en las cuales ya deberíamos tener una descripción de cómo es organizado el mercado, o más bien la industria extractiva en la zona carbonífera de Coahuila. Y perdón, yo coincido con que lo prioritario es el rescate. Coincido con el presidente, la posición digamos, de todo el operativo. Pero el rescate no tiene nada que ver las fiscalías. O sea, es decir, mientras tú haces el rescate desde la parte técnica o tecnológica, puedes ir aparejado con este proceso de investigación. O sea, es decir, no entiendo cómo... Es que primero esto y luego lo otro. No, pues son instancias diferentes y son competencias diferentes. Y mientras hacen el rescate en la parte técnica, que se haga la investigación. ¿Por qué? Porque si presumimos, imaginemos que no tenemos ni hoy a 5 días certeza ni de quiénes son los dueños, ni de cómo operaban, pues imagínense si se tarda 6 meses la investigación, pues los sujetos ya van a andar en Tombuctú o en Suiza o no, nunca los vamos a encontrar y nunca se va a deslindar responsabilidades. Por eso creo que es importante, mientras se da el proceso de rescate, por supuesto que es lo prioritario, que se avance con el proceso de investigación. Ya. Y bueno, y además del rescate, David y Federico y Ernesto, creo que también, insisto, se debe dar un nuevo rumbo a la actividad minera, porque si no vamos a seguir teniendo muchos accidentes, sea de grandes o de pequeños, ¿no? Finalmente,
Pasta de Conchos, pues pertenecía a esa mina pertenecía al Grupo México y era pues la gran minería, y acá es más pequeño, pero son los mismos tipos de acciones los que están llevando a que ocurran estos accidentes, ¿no? O sea, es poca o nula en algunos casos en sexenios anteriores, y habría que revisar también ahorita, aunque se dio en 2003, como está comentando la audiencia, esta concesión, y por eso decimos hacia atrás, pero también actualmente, ¿qué está haciendo? Y aquí la primera responsable tendría que ser la Secretaría de Economía, es la primera que tendría que ver cómo se otorgó esta concesión, cuándo, quién, a quiénes estaba contratando, todo esto tendría que dar respuesta, pero insisto, creo que es un momento también para el gobierno federal que se debe de aprovechar para cambiar el rumbo y para decir un punto de inflexión para frenar estos accidentes, accidentes, otra vez lo pongo entre comillas, que pueden ser evitados, y que pues podríamos no tener esta cifra tan escandalosa de 3,000 mineros muertos en los últimos años, desde Pasta de Conchos a la actualidad, según dice los familiares de Pasta de Conchos, y que realmente entonces se pudiera hacer algo distinto, ¿no? Algo, y coincido también con ustedes en esto de que lo prioritario ahorita es la vida, rescatar a los mineros, pero también si dejamos lo otro, pues va a seguir habiendo muerte y muerte de estos mineros, ¿no? No sé, Ernesto, si pasamos al otro punto. Sí, pasemos al otro punto, que ya nos quedan ahí 20 minutos para abordar el otro punto, y que tiene que ver, por ahí tenemos una portada de una nota que aparece publicada en la revista Proceso, y es sobre pues una pues ley, una reforma constitucional que se aprobó y que pues deriva que los jueces y magistrados pues ahora podrán ser removidos cada 5 años, y esto con el argumento de que así se estaría evitando la corrupción de jueces y magistrados. Y bueno, hay una corriente que dice, bueno, eso va a afectar todos los procedimientos y la vida de los jueces y magistrados. David ayer comentaba, pues yo no necesariamente estoy tan convencido de que eso vaya a afectar, o no del todo. Así que hay ángulos y miradas importantes. Es una reforma que, no sé, permítanme decirlo así, David, Federico, Violeta, que siento que pasó de noche, ¿no? Yo si no la veo ahí publicada en la revista Proceso, ni me entero de eso. Pero ¿cuál es tu valoración ahí? No sé quién le tocaba a Federico, ¿ah? Ya no me acuerdo. A ver, tomo la palabra de todas maneras. Mira, hay un detalle. Pasó de noche porque en realidad no es una reforma grave. A ver, un detalle de historia y de palabras. Todo el mundo habla de los tribunales de circuito, ¿verdad? Los jueces de distrito de amparo, sus resoluciones las va a revisar un tribunal colegiado de circuito, así se llama. Lo que la gente no sabe es de dónde viene la palabra circuito. El circuito era una ruta, es decir, es un círculo en que los magistrados en el siglo XIX iban dando la vuelta, o sea, no había una sede para el tribunal colegiado. Iban visitando las cabeceras donde estaban los juzgados de distrito y revisaban en apelación lo que hacían los jueces. En otras palabras, los jueces federales y los magistrados federales nacieron en el siglo XIX como movibles, se mueven. Esta reforma en realidad es regresar a eso. No los está removiendo, Ernesto, y eso es una cosa bien importante. La reforma no propone que quites a los jueces, lo que estás diciendo es que los puedes cambiar de lugar. ¿Y por qué los puedes cambiar de lugar? Es más, yo agregaría, ¿por qué los debes cambiar de lugar? Porque si un juez de distrito o un magistrado permanece en una región demasiado tiempo, tarde o temprano, no hay manera que no se mimetice con las élites que dominan ese lugar. Te pongo, y con eso termino, un ejemplo. Los universitarios de la Nicolaita en Michoacán pelearon hace como 10 años por la gratuidad de la educación superior en Michoacán y ganaron. Llegaron hasta la Corte y la Corte dijo, bueno, aunque en aquel momento todavía no está el derecho a la educación gratuita a nivel universitario, a nivel federal,
La Constitución de Michoacán sí permite eso y por lo tanto, no importa que no tenga dinero la Nicolaita especial, debe ser gratuita. Y ampararon, la Corte amparó. Exactamente en la misma época, y en San Luis Potosí, donde desde 1924 se dice que toda la educación pública, incluida la universitaria, es gratuita, se promovieron amparos y se perdieron. ¿Por qué se perdieron? Porque los jueces y los magistrados de la región de San Luis están del lado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, son parte de la élite, entonces no les concedieron el amparo. Peor, todavía ahorita, esa región del sistema de amparo sigue poniéndole broncas a los estudiantes que están diciendo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí debe hacer gratuita la educación que nos está impartiendo, porque aparte ya hay una reforma federal a nivel constitucional que dice eso. Bueno, para evitar eso, para evitar que los jueces y los magistrados federales se mimeticen con las élites locales, lo que siempre había ocurrido es que los vas cambiando, no los estás removiendo. Ahora, si resulta que la magistrada o el juez ya se acostumbraron a estar en Mazatlán y luego los vas a mandar a Hermosillo y luego 5 años después los vas a mandar a Irapuato, bueno, yo sería feliz, o sea, yo prefiero ser nómada y andar conociendo la República, pero hay una buena razón, es una buena reforma y no les está quitando ni autonomía ni permanencia. Muchas gracias, Federico. David, no sé, dar un paso para atrás, ya ahorita Federico explicaba muy bien, pero ¿en qué consiste esta iniciativa? ¿Por qué se dice que es polémica? ¿En qué va? ¿En qué proceso del proceso legislativo está esta iniciativa? Y algo muy importante que leemos aquí en esto que ustedes mismos nos compartieron sobre esta situación y que incluso, dice Federico, hay que cambiarlo, no se trata de sustituirlo, sino cambiar de lugar a estos jueces. Y aquí hay una parte que llama mucho la atención, que dice la propia nota. Imagínese que una juzgadora que se desempeña en Chihuahua para los primeros 6 años de gestión cuenta ya con un proyecto de vida, hasta un matrimonio, un hogar, y se le dice que se va a ir a Yucatán. ¿Qué ocurriría en este sentido de cambio de una latitud tan intensa como es de Chihuahua hasta Yucatán? En términos, aquí entiendo que lo que se intenta es combatir la corrupción, pero en términos de lo que se está aquí exponiendo del proyecto de vida, de seguir desarrollando sus funciones más allá de ser jueces, ¿qué ocurriría, David, con este cambio de residencia? Mira, yo creo que coincido con Federico, y cuando coincido con Federico se le pierde el sabor a esta mesa, porque si no hay debate, si no hay pleito, está como medio aburrida. Entonces, a ver, coincido con Federico en términos de que esta propuesta de reforma, bueno, ya se presentó, un poco contestando a Violeta, se presentó la iniciativa por un diputado de Morena, se aprobó el 28 de julio, si mal no recuerdo la fecha, en la Comisión de Puntos Constitucionales ya de la Cámara de Diputados. Es una reforma al artículo 97 constitucional que establecería la obligatoriedad del propio Poder Judicial de tener un sistema de rotación, digamos, un sistema de mover a jueces y magistrados a nivel federal para que no tengan, y es una de las explicaciones que dice la iniciativa, arraigo en el lugar. Y eso va con otro tema, digamos, que tú preguntas igual, Violeta, el tema del arraigo, por supuesto que tiene que ver con condiciones familiares, condiciones culturales, hasta de alimentación, que te permite tener cierta estabilidad. Pero ¿qué es lo que se ha, digamos, identificado o logrado identificar, no de forma generalizada, pero en algunos casos, que estos jueces y magistrados que ya tienen arraigo en la zona, pues hacen amistades que al final, digamos, tienen injerencia en los negocios, son identificados e identificables a partir de los grupos de delincuencia organizada, es decir, se colocan en una situación de exposición, por así decirlo, que permitiría en algún momento abrir una posibilidad de corrupción o de injerencia en sus decisiones. Y a mí me parecería muy interesante, digamos, estuve revisando parte de los antecedentes de la iniciativa que ya se aprobó en comisiones,
No veo datos estadísticos, por ejemplo, sobre determinantes factores de impunidad perdón, de corrupción en el Poder Judicial, que a mí me parecería que es uno de los datos, o sería un dato muy relevante para poder justificar esta iniciativa. Si se tuvieran estadísticas sobre, por ejemplo, el Poder Judicial a nivel federal, jueces o magistrados que se hayan sancionado, o que hayan sido sancionados, o que estén investigados por presuntos actos de corrupción, eso me permitiría a mí justificar, digamos, esta medida o esta reforma constitucional. Entiendo que es una justificación también política, porque parte del discurso que se ha tomado el actual gobierno y que coincide igual con el discurso es que una buena parte de la corrupción de este país está concentrada en los poderes judiciales, tanto a nivel federal como a nivel local. Eso no hay, digamos, no hay discrepancia en el análisis. Pero sí me parecía muy importante tener datos, tener registros para poder documentar esto, para poder respaldar sobre todo la iniciativa. Eso es en el primer momento. En el segundo momento a mí me parecería que se tendría que hacer una suerte de híbrido entre lo que hoy se tiene, de que se pone a los jueces y magistrados, se pueden quedar 25 años en el mismo lugar, y esta iniciativa que tiene 5 años o que establece, por ejemplo, una temporalidad de 5 años. ¿A qué voy? Podría buscarse, a lo mejor, justo como dice Federico, que pudieran ser cercanos en el distrito, no necesariamente los que estén en Saltillo, todos se quedan en Saltillo, puedan mover a otro lugar en la zona, digamos que no haya este desarraigo completamente, pero sí que lo desvincule de grupos políticos, de grupos de delincuencia organizada, en esta analogía que decías, Violeta, por ejemplo, que no fuera Chihuahua a Yucatán, sino que el que está en Yucatán a lo mejor pasa a Campeche y que pase a Tabasco y que pase a Chiapas, digamos, en la zona, ¿no? En la zona sur-sureste, y que el que está en Chihuahua, pues a lo mejor se le toque ahora Sonora y le toque Coahuila y regrese a Chihuahua, es decir, que pueda tener cierta movilidad o cierta conexión en términos familiares, culturales, y yo creo que eso ayudaría mucho, sobre todo porque, y con eso termino, no hay mecanismos de revisión eficaces para el Poder Judicial a nivel federal. Y eso yo abonaría, digamos, ya que estamos centrados en gastos, de hay que hacer reformas al Poder Judicial, pues me parece que hay que modificar el Consejo de la Judicatura Federal, que igual es un organismo que prácticamente no revisa a nadie, que salvo contadas excepciones hace investigaciones al Poder Judicial bajo, y entre comillas, digo, el pretexto de la autonomía y la independencia judicial. Entonces, el propio Consejo de la Judicatura, como órgano rector o supervisor de la actuación de sus jueces y magistrados, dice, no me puedo meter en la actuación porque es independencia judicial, y bajo ese pretexto pues deja pasar violaciones a derechos humanos, actos de corrupción, actos de impunidad, complicidades que a la postre después sabemos por investigaciones periodísticas o por investigaciones en los Estados Unidos que estuvieron coludidos o participaron en algunos actos de corrupción o de complicidad. Entonces, yo creo que sí, la iniciativa puede ser interesante, me parece que es buena la propuesta. Yo no coincido tampoco con las críticas que se han hecho de parte de este sector del Poder Judicial, de esto va a venir a trastocar todo el sistema. No, me parece que tiene una finalidad, puede hacerse incluso sectorizada por zonas, por edades, es decir, se puede hacer una muy buena reforma a partir de esta iniciativa, insisto, que permita ir cerrando estas brechas de impunidad y corrupción en el Poder Judicial. Oye, nada más un detalle sobre este asunto. En la nota que nos proporcionó Ernesto, la revista Proceso está dándole seguimiento a una denuncia acerca de esta iniciativa que hace una asociación de magistrados. Tengo la sospecha, pero no lo he verificado, que es la misma asociación de magistrados que al principio de esta administración promovió una gran cantidad, cientos de amparos en contra de las normas de austeridad republicana. En otras palabras, habría que checar desde qué trinchera se está haciendo la crítica. Si se confirmara esto que estoy diciendo, el problema que tenemos es que muy probablemente tienes a una sección de la élite judicial que está muy a gusto con haberse estabilizado. Y hay un detalle, el asunto de los proyectos de vida personales. Hay que ponderarlo cuando estás hablando de altos funcionarios. O sea, piensen ustedes, los jueces de distrito, los magistrados, son altos funcionarios, muy bien pagados, con todo y la austeridad republicana siguen siendo increíblemente bien pagados, y
como decía el dicho popular, si quieren azul celeste, que les cueste. Estoy de acuerdo que se ven la vuelta por la península o por el noroeste y no ve un lado al otro de la República, como dice David. Pero el objeto de la función es servir a la gente. Ya, dice Nuricia, ay David, sale lo mismo ahora, irían a donde están, ¿no viste a Lito amparado por uno de Monterrey? Bueno, hay ángulos y miradas distintas. Habías colocado un caso también, el de Tamaulipas, mi querido Federico, que lo vinculabas con precisamente este caso, ahora que pues el PAN perdió una más ahí en Tamaulipas, y pues a una brigada, Pedro J. Méndez, que se la había señalado, había solicitado la anulación por delincuencia organizada, pues el tribunal dice, pues no se comprobó que es delincuencia organizada y tan, ¿no? No hay caso. ¿Cuál era la parte en que lo estabas vinculando? Mira, el problema que tenemos es, lo que tenemos en este momento en el gran cuento postelectoral tamaulipeco, es que García Cabeza de Vaca había colonizado prácticamente todos los órganos autónomos y todos los poderes. Pero la noticia es que el Tribunal Electoral Tamaulipeco, que está colonizado por gente que puso ahí el gobernador García Cabeza de Vaca, tomó la decisión de no hacerle caso al partido de García Cabeza de Vaca en varios muy importantes argumentos. El distrito 13, que es donde está San Fernando y donde operaba la brigada que ustedes le dieron seguimiento, Ernesto, se alegaba que había que anular todas las elecciones en ese distrito porque había delincuencia organizada. Esto tiene que ver con el ataque que hubo combinado de la Fiscalía General Tamaulipeca y la neoleonesa en contra del líder de esta brigada de autodefensa. Estaban creando el argumento de que ahí tenemos delincuencia organizada y por lo tanto se tienen que anular las elecciones. Esto es la versión tamaulipeca de Jalisco siempre gana y cuando no arrebata. Si pierdo las elecciones, entonces anulo las elecciones. ¿Cuál es la noticia? La noticia es que la élite colonizada por García Cabeza de Vaca le ha dado la espalda. A mí me repugna la política de élites, pero tiene una ventaja. Cuando las élites empiezan a ver que están perdiendo, las ratas escapan, saltan al mar antes de ahogarse con el barco. No estoy seguro si eso es lo que está ocurriendo o sí, porque al parecer el Tribunal Electoral hizo un trabajo muy serio revisando cada una de las impugnaciones y sí anuló varias casillas, pero no todas. Entonces no le da para anular la elección. Lo que quería el PAN y García Cabeza de Vaca es, si anulo el distrito completo de San Fernando, entonces llego al 20% de las casillas anuladas y por lo tanto toda la elección de gobernador debe acabarse. Eso no ocurrió. Pero, ojo, no dejen de ver el siguiente capítulo porque esto lo va a llevar el PAN al Tribunal Federal. Y en el Tribunal Federal, como ya hemos visto, pueden pasar 1001 cosas inesperadas. Muchas gracias. Perdón, Violeta, nada más. Es que el chat ya nos está reclamando que por qué dejamos el tema de los mineros y es el tema Es el tema, ¿verdad? Es el tema de lo urgente y que por qué estamos hablando de otras cosas que estamos desviando. Pero bueno, yo nada más digo, porque ya nos va a cortar Ernesto, como siempre. Buenos días. Buenos días, mi querido Ernesto. Qué bueno que ya estás por acá. Bueno, yo brevemente igual 2 comentarios nada más y un comercial quiero hacerles. Bueno, creo que el tema justo, las compañeras y los compañeros de la comunidad de Momentum nos están diciendo, el tema de la mina en Sabinas, de esta tragedia que sigue en proceso, digamos, es un tema muy importante que se tiene que abordar. Me parece que sin lugar a dudas, estos otros temas los colocamos nosotros también porque eran parte de la agenda jurídica, digamos, de lo que había pasado en la semana. Entonces, nada más haciendo una explicación al chat por qué colocamos estos temas. No era dejar de hablar del otro tema porque fuera importante, sino porque creíamos también importantes estos 2 temas. Entonces, yo cerraría solamente para este tema de lo de la minería, juntándolo ahora con lo del tribunal que está colocando Federico en Tamaulipas. Yo creo que sigue siendo esta práctica igual
En el caso de Tamaulipas veíamos como, dice Federico, si no ganó arrebato, en esta lógica de buscar ganar a la mala las elecciones del proceso electoral en Tamaulipas, y creo que sí se vincula también con Coahuila. Coahuila el próximo año tiene un proceso electoral trascendental, puede ser la primera vez que pierda el PRI en esa entidad, y digo puede ser porque pues quién sabe cómo vayan los nomios, ¿no? Pero puede ser la primera vez que se rompa, digamos, la hegemonía del PRI en esa entidad, y sí me parece importante igual poner los focos de alerta, así como estuvo reaccionando Cabeza de Vaca para aferrarse al poder en Tamaulipas, puede estar sucediendo lo mismo con Riquelme en Coahuila, que se puede estar aferrando al poder, y que esto puede ser uno de los elementos que lo lleven, digamos, mucho más en picada de su gobierno, y por eso creo muy relevante la forma en la que va a estar actuando la Fiscalía del Estado. El proceso interno en Coahuila creo que va a ser muy interesante sobre cómo va a actuar en relación a esta tragedia de la mina de Sabinas, porque, y ahí cierro, puede ir o podría aprovechar esta tragedia para colocarse de avanzada, incluso frente a lo que estaría haciendo la Fiscalía General de la República, y ojo, eventualmente, aquí diría Federico, ojo, incluso poder determinar la Fiscalía Local responsabilidades de la Secretaría del Trabajo Federal o de la Secretaría de Economía Federal, es decir, integrar una carpeta de investigación en lo local y decir, yo encontré que hay estas responsabilidades para funcionarios federales, pero no me toca a mí, y se lo mando ya, se llama desglose, se lo mando el desglose a la Fiscalía General de la República. Entonces puede ser esto, perdón que meta el tema dentro de la tragedia, pero puede utilizarse también en términos políticos para, pues para jugar, digamos, o para tener ganancias ahí entre los dados, ¿no? Y perdón, ya no me van a dar la palabra después, entonces aprovecho un comercial antes de la despedida que le toca a Federico. El día de hoy se publica en La Jornada el resumen oficial de la sentencia del caso de Digno Ochoa. Ojalá lo puedan verificar por ahí, y solo les paso el dato por qué fue hoy, por qué se decidió y por qué fue en La Jornada. Nada más como para el chisme, más allá de la publicación en sí misma. Porque no fue en Rompeviento, por ejemplo. Y porque, claro, o en otro medio, ¿no? Sí. Eso es porque, realmente, ese es el meollo del asunto, ¿sí? Se fue tu audio, David. Se fue tu audio. Ya, es que se me acabó el micrófono. Ahí está. Sí, mejor así. Ya. Porque justo La Jornada, nosotros decíamos, hace 20 años entrevistaba a Digna como defensora de derechos humanos por sus casos, y después de que se construyó la versión oficial del suicidio, se convirtió en una vocería de estas falacias y de estas mentiras sobre el suicidio. Y hasta la fecha sigue siendo un medio de comunicación que sigue replicando la teoría del suicidio 20 años después, aún después de la sentencia de la Corte Interamericana, a través de las plumas de Bernardo Batis. Bernardo Batis publica en La Jornada los días lunes. Por eso se decidió que fuera un día lunes que se publicara este resumen oficial de la sentencia en La Jornada, para que Bernardo Batis y la gente que sigue sosteniendo la hipótesis estúpida del suicidio, pues si no se entera por otros medios o redes sociales, pues se puede enterar por La Jornada, que fue en algún momento un medio de comunicación que nos aportaba información relevante y que pues lamentablemente ya se ha convertido en lo que se ha convertido. Es cuanto, y perdón por abusar de la palabra, querido equipo. Oye, Pues muchas gracias. No, adelante, Violeta. No, iba a decir que muchas gracias, David, que realmente nos pones aquí dos temas muy importantes, la parte política, el uso político que se le está haciendo a esta tragedia de la mina, ¿no? de carbón, y lo que puede ocurrir hacia el proceso electoral que está por venir el próximo año. Y sí, ya hemos visto también en redes sociales y en algunas publicaciones cómo están diciendo esto se equipara, para nada se equipara, ¿no? Pero han usado eso con pasta de concho, son los muertos ahora mineros de este
este sexenio, dicen, ya hasta se adelantan y ya los han matado cuando todavía estamos en el proceso de rescate y no sabemos qué va a ocurrir, pero ya hay un uso político, David, así que qué bueno que tú lo pongas acá. Y lo otro, ¿no? Lo de Digna Ochoa, que nos parece muy, muy importante también retomarlo y que me parece que en los próximos días también en otros espacios aquí de Momentum se podría retomar. ¿Tú qué dirías, Federico, con qué cerrarías para finalizar? Nada más un detalle, a quienes nos están escuchando, pongan atención a cómo están organizados los sistemas políticos en cada uno de los estados. Coahuila tiene un calendario electoral rarísimo, donde no coincide la elección de la legislatura del estado con la federal, ni con el gobernador, ni con la presidencia. Por eso vamos a tener la elección hasta el año que viene. Y una de las cosas que a mí me ha causado mucho interés es que la zona carbonífera, la zona donde están ocurriendo las tragedias mineras, a veces está con el distrito de la frontera, o sea, con Piedras Negras, y a veces tiene su propio distrito. Eso nos está diciendo que la élite coahuilense utiliza a la zona carbonífera para repartirse las curules en la legislatura, la representación de diputadas y diputados federales, y también la gobernatura. Atención, en Coahuila el bipartidismo era muy claro desde hace muchas décadas, PRI y PAN, y la izquierda siempre tiene un lejanísimo tercer lugar. Morena parece que quedó en segundo lugar en la última elección, pero eso no es necesariamente cierto. Vale la pena ir a ver qué es lo que está ocurriendo en Coahuila y hay que ver cuál es la dimensión de la zona carbonífera. Insisto, nada más un detalle económico. La industria del carbón, de la extractiva, está organizada por muchos pequeños y medianos empresarios, los cuales, si ustedes los comparan con el Gran Grupo México, la Minera México, o con Baileres, son en realidad populares. Y muy probablemente tienen representaciones político-electorales en el centro o en la izquierda. Entonces, eso es tremendamente confuso. Piensen ustedes que Guadiana, que es senador de Morena, es él mismo un minero más o menos grande, pero no es el representante de los grandes mineros, es el representante de esta constelación de pequeños y medianos mineros que se asegura de que CFE, por ejemplo, le siga comprando carbón a la zona carbonífera para alimentar las tremendamente contaminantes termoeléctricas del CFE. Es mucho más complicado y eso va a estar en la elección del año que viene. Entonces... Sí. Dice Rogelio Pérez Delgado, David Peña parece juez del Poder Judicial, siempre en contra del gobierno. No, bueno, la estabas buscando, Ernesto, estuviste rastreando el comentario. No, aquí las heavy mezcaleras la filtraron, esa es la que me pusieron, reclámales a ellas, ¿yo qué? Reclámales a ellas, yo ahora sí no voy a caer en tus provocaciones. Ahora sí que aplicando el clásico, ¿y yo por qué? No, yo no sé. Yo tengo otros datos, Pues sí, y ya estaremos platicando la siguiente semana porque pues lo que anunció el presidente López Obrador, pues dará mucha materia aquí con los Maxi Abogados. Hoy de que dijo, bueno, pues si la Cámara de Diputados, el Congreso mexicano no quiere asignarle la Guardia Nacional al Ejército, yo se lo voy a dar y voy a publicar un acuerdo, un decreto, y bueno, estoy suponiendo que va a ser un acuerdo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Habrá que ver cuál es la argumentación. Espero que se asesore con ustedes, con los Maxi Abogados, para que pues presente algo ahí razonable, ¿no? Sí, y yo sumaría incluso, a reserva de la agenda de la semana, yo había propuesto la semana pasada hacer el análisis del decreto de expropiación relacionado con el Tren Maya, ahora creo que tramos 6 y 7, para hacer el análisis del decreto de expropiación, que a mí me parece también puede ser
riesgoso en los términos en los que está planteado porque puede generarse muchos más amparos de los que se podía prever, digamos, otro de los temas. Y perdón, nada más que quería hacer una corrección. Había dicho que las notas del artículo que leí eran del Financiero, no, son de El Economista, perdón, de Héctor Molina, que hizo la publicación de este recuento de 10 años de accidentes en las mineras, nada más para que quede la aclaración. Gracias. Pues Ya, muchas gracias, David y Federico. Y bueno, realmente también este tema que pone David de declarar al Tren Maya como de seguridad nacional también es un tema que hay que discutir. Así es que hay muchos temas. Oigan, yo creo que tenemos que armar ya una tertulia, ¿no? Pues eso yo diría, mi hermano, pero Ya. pues con eso de que te hackean y luego te enfermas y luego te vetan, o sea, ya no sabemos cuándo tengas chance tú. Ernesto, Violeta, hagámosla cuando alguien tenga ya el acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional tan famoso, que nadie lo ha visto hasta ahora. No, pues ya valió. Ójale. Bueno, pero hay temas. Así que vamos a ver si el jueves podemos armar algo, ¿no? Una tertuliana. Órale. Órale, ya está. Pues Ya estamos. órale, pues ya Abrazos. nos amarramos, Violeta, para el jueves aquí a los Maxi Abogados. Muy bien, un abrazo enorme. Listo, abrazos, Órale. gracias, saludos a todos. Un abrazote. Hasta luego, Bye. cuídense. Abrazos. Bye.